Bueno, como les hemos dicho reiterativamente en los pocos minutos, estamos a pocos días de que comience esa COP16 y justamente en esa antesala se conoció un informe de la WWF y la Sociedad Zoológica de Londres que demuestra el estado de las poblaciones animales silvestres en el mundo. Las conclusiones no son para nada alentadoras y por el contrario preocupan mucho, pero creo que eso se convierte en el combustible necesario para darle la total relevancia a esa cumbre de la biodiversidad que se va a dar en Cali en los próximos días. El señor Mauricio Herrera es director de Conservación y de Gobernanza de la WWF en Colombia. Mauricio, es un gusto saludarlo en esta mañana. Lamentablemente tengo que decir, pues para ponerle el ojo a este tema, pero por fortuna, para encontrar acciones que puedan detener, reversar lo que está pasando. Las poblaciones animales silvestres son un sistema en peligro, eso dice ese informe de Planeta Vivo, un índice muy importante a nivel mundial. ¿Qué es, Mauricio? Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Y sí, en este momento, digamos, son dos cosas. Sí. El informe del Planeta Vivo, en donde compilamos los resultados del índice, también mostramos lo que se denomina allí los puntos de inflexión. Sí. Por lo tanto, es cuáles son esos momentos en los que De no tenemos que retorno. seguir ahorita trabajando sobre la naturaleza para no llegar hasta ese punto, pero obviamente también unas recomendaciones. Aquí tenemos no solamente que pensar en que estamos perdiendo la biodiversidad, Así sino es. cómo trabajar para mantenerla y recuperarla. Así es. La conclusión más alarmante es esa disminución catastrófica en el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre. Fue un análisis que se hizo en 50 años, en un periodo comprendido entre 1970 y 2020, Mauricio. Así es. El índice, como acabas de mencionar, se ha medido durante 50 años y lo que hace es una medición de ver este tamaño de las poblaciones con las que trabajamos. En este caso son casi 5.500 especies, 35.000 tendencias poblacionales. ¿Cómo están cambiando? ¿Qué estamos viendo? Que el cambio es abrupto, que estamos perdiendo ese tamaño, esa cantidad de poblaciones y las especies, por supuesto, que las componen en un 73% y es un llamado a la urgencia. Es un llamado a la urgencia. Hay tres grupos donde se enfoca este estudio y usted nos va a presentar cuáles son las variaciones en esos grupos y por qué es tan urgente hacerle eco a este llamado. De acuerdo, nosotros hemos distribuido la información en unos análisis que están relacionados con ecosistemas dulceacuícolas, ríos, lagunas, humedales, con ecosistemas terrestres y marinos, en donde tenemos la mayor tasa de pérdida o de disminución de ese tamaño medio de las poblaciones es justamente en los organismos, en las poblaciones de agua dulce, lo cual es absolutamente preocupante por la dependencia que tenemos obviamente de estos ecosistemas. En el índice terrestre, 69% de disminución. ¿En qué se traduce eso? También son unos números dramáticos. Obviamente que en el índice terrestre estamos hablando de ecosistemas como los bosques, las selvas, los páramos, todo lo que tenemos en los ecosistemas continentales y por lo tanto también es menor que el del índice de agua dulce, pero es absolutamente preocupante. Y también el índice marino está por encima de la mitad esa disminución. De acuerdo. Aquí, digamos, vemos una cifra un poco más baja, sin embargo, también alarmante. Casi el 60% de esas poblaciones analizadas de ecosistemas marinos, primero que es de los que dependemos para actividades como la pesca, donde están ecosistemas fundamentales como los arrecifes de coral, de los cuales dependen las poblaciones no solamente costeras, sino las interiores por todos los recursos que demandamos de allí, pues es también un llamado a la acción urgente. Ahorita vamos a hacer un doble clic más adelantico, unos slides más adelante sobre el tema de los corales, porque quiero que ustedes vean este mapa. Así se comporta esa variabilidad en el impacto en la biodiversidad según la región. Lo de América Latina y el Caribe es realmente preocupante. La afectación ha sido de un 95% en la biodiversidad en este periodo de 50 años que ha sido analizado. ¿Eso en qué se traduce, Mauricio? ¿Qué quiere decir eso? Claro, aquí lo que podemos ver es que las zonas más biodiversas del planeta, incluida por supuesto América Latina y el Caribe, están teniendo esas mayores tasas de pérdida. ¿Qué es lo que sucede? No es solamente que se estén reduciendo esos tamaños de las poblaciones de animales, no solo las estamos perdiendo, sino las funciones que ellos cumplen en los ecosistemas, ciclajes de nutrientes, dispersión de semillas, polinización, y obviamente eso luego va a repercutir no solamente en el estado de la naturaleza, sino en los beneficios para todas las poblaciones. Sí, claro, que también esa es una inquietud y es cuál es el impacto de esto
para los humanos, para esta especie? Nosotros tenemos una dependencia absoluta de la salud y del bienestar de la naturaleza. Fíjate nomás en este momento cómo estamos en una situación de racionamiento de agua en Cali, lo que estaban mencionando en Bogotá, lo que estaban mencionando de las lluvias torrenciales que sucedieron ayer en Cali. Terrible. Esa correlación entre pérdida de biodiversidad y cambio climático la estamos sintiendo ya en todo momento, sino que a veces no somos tan conscientes. En aras de poner esto en las proporciones, en las dimensiones racionales, expliquemos ese 95%, ese meros 95%. No es que la biodiversidad se haya acabado en un 95%, no, sino que ha tenido un impacto, que ha variado. ¿Qué significa eso, Mauricio? De acuerdo, que el total de las especies que se analizaron y de sus tendencias poblacionales para América Latina y el Caribe, les estaba mencionando que estábamos trabajando con cerca de 5.500 a nivel global, más o menos el 15% las estudiamos para América Latina y el Caribe, han reducido la gran mayoría su tamaño poblacional. Es decir, que estamos teniendo unos fenómenos de degradación bastante acelerados, de nuevo, en una de las zonas más biodiversas del planeta. Entonces, cuando esas poblaciones disminuyen considerablemente en estos porcentajes tan alarmantes, ¿qué quiere decir? Que llegan otras, que mutan, que queda absolutamente vacío, que se quedan al borde de la extinción. ¿En qué se traduce eso? Significan varias cosas. Primero, que estamos degradando sus hábitats. Sí. Estamos acelerando procesos de deforestación, estamos arrasando, por ejemplo, con los humedales de agua dulce, como se veía en la cifra anterior. También lo que mencionas de las especies invasoras, y hay otros factores también como el cambio climático que están acelerando esa pérdida. Porque el índice es tan bajo en Europa, por ejemplo. Hay varias razones. La primera es porque son, primero, zonas menos biodiversas. Bien. Por lo tanto, tienen menos especies y sus poblaciones posiblemente están variando menos. Y tienen otro tipo de presiones también ya más controladas. Hablemos de los puntos de inflexión rápidamente. Esos puntos de inflexión, o también conocidos como puntos de no retorno, son precisamente esos a los que se llevan los sistemas cuando son bastante presionados. Un ejemplo es este que estamos viendo acá con los arrecifes de coral, cuando tienen demasiada sobreexplotación por actividad pesquera, cuando tienen demasiado daño mecánico por actividades que se rompen, que los están afectando, pues ya llega un punto en el que es tanto ese daño que no se puede recuperar, pierde su resiliencia o su capacidad de recuperarse de esos fenómenos y cambian a ser otro sistema que ya no funciona igual. Entonces ustedes subrayan lo que está pasando con los arrecifes, pero también lo que está pasando con el efecto en la Amazonía. Sí, hay un elemento importantísimo destacado en el informe con relación a la situación amazónica, porque también estamos llegando a su punto de inflexión. Aquí ya la ciencia nos ha dicho que si llegamos a perder entre el 20 y el 25% de la cobertura total de la Amazonia, vamos a llegar a ese punto de inflexión donde va a dejar de funcionar como un reservorio de biodiversidad, pero también como el principal regulador climático planetario. Reservorio de biodiversidad, estamos poniendo en riesgo eso. Y estos son imágenes de lo que ha pasado más recientemente en la Amazonia, ¿no? Son imágenes de las últimas semanas. No solamente estamos deforestando, haciendo actividades de minería ilegal y otras que la presionan, sino que se está acelerando la tasa de incendios de manera impresionante. ¿Qué hay que hacer, Mauricio? Nosotros estamos proponiendo soluciones basadas en 4 ejes. Pero primero, un mensaje aquí importantísimo es que tenemos que hacer que sucedan en los próximos 5 años. Se nos acabó el tiempo de la discusión, de la planificación. Hay que hacer. Aquí ya tenemos que hacerlo ya. Y estos 4 ejes que hemos propuesto están relacionados con la transformación de sistemas, entre ellos principalmente el alimentario, el energético y el financiero. Y aquí muy importante el alimentario, porque está causando el 70% de la pérdida de biodiversidad para producir comida, que además tiene unas tasas de desperdicio y de pérdida altísimas, y eso nos tiene que llevar a reflexionar. Y el cuarto eje es el de transformar las prácticas de conservación, y es entender cómo estamos gestionando nuestros sistemas de áreas protegidas y conservadas, cómo estamos llevando la financiación para la recuperación de especies, para la gestión adecuada de recursos naturales y sobre todo para la vinculación y participación de las comunidades en la toma de decisiones y gestión de los territorios. Son acciones absolutamente urgentes y yo quiero dejarlos y subrayar además este indicador, y es el índice del planeta vivo está hoy al menos 73% por debajo. Es un número al que hay que ponerle la lupa y hay que ponerle también el corazón. Hay que actuar inmediatamente para no llegar a esos puntos de inflexión. Mauricio, muchísimas gracias por exponer algunas de las principales conclusiones de este informe, y además cuando estamos de cara a la COP16, claro que sí, donde necesitamos que se teja esa conversación y que se fijen los compromisos para la protección de la biodiversidad. ¿Y sabe justamente para qué? Para que no perdamos
la oportunidad de ver imágenes como estas que hace algunos minutos reveló la empresa Acueducto de Bogotá. Estas bellísimas imágenes de un oso andino paseándose por la zona seca del embalse de Chuza en el páramo de Chingaza. Estos lugares por donde camina el osito solían estar llenos de agua, ¿no? Y ahora, por cuenta de esa intensa sequía, este animalito ha tenido que realizar tránsitos más largos para poder conseguir agua. El acueducto compartió estas imágenes del fotógrafo Diego Bauman, captando algunos de esos mejores momentos del tránsito del oso por el páramo, unas imágenes que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas, de cuidar la naturaleza, de cuidar estas especies que están en vía de extinción. El acueducto dijo que esta especie es clave para el funcionamiento de los ecosistemas, lo subrayaba hace algunos momentos también Mauricio en nuestra conversación. Chingaza representa uno de esos valores naturales, representa la vida, representa también la subsistencia, la sobrevivencia de nosotros, los humanos.